Buenas noches, amigos de todo el país. Nosotros a las 8 hoy se viste de gala. Es un prestigio para nosotros tener una conversación ante el pueblo dominicano con uno de los profesionales del país con mayor conciencia del amor a la patria, con mayor conciencia de educar y formar especialmente a la juventud dominicana, con mayor conciencia de que la patria nace precisamente en nuestra frontera. Iván Gatón, académico, historiador, un hombre dedicado de manera desinteresada a formar a los dominicanos y dominicanas, a sembrar en cada pecho del dominicano esa llama del nacionalismo, del patriotismo y del conocimiento de cuál es el origen de nuestra dominicanidad. Buenas noches, Iván. Qué gusto tenerte con nosotros. Para Juan TH, para mí es un privilegio tener esta conversación. El privilegio es mío, porque somos lo que la sociedad nos ha dado en eso que se llama carga muerta, que es todo lo que han hecho para que nosotros podamos... Después de esa presentación que te hizo Georgie, oye, no, tú puedes ir al súper. No, y más, yo que de muchacho escuchaba a don Georgie en Sabana Grande de Boyar, y la voz de don Georgie que siempre me... Oh, están en la cuerda floja. Pero muy agradecido. Muy sabes agradecido. que lo que digo nace de mi corazón y que lo valoro y ojalá que todo el mundo en este país pueda valorar ese trabajo que estás haciendo. Yo creo que sí, yo suscribo totalmente de lo que dice Georgie. Iván Ernesto, yo no sé por qué él siempre deja el Ernesto. El Ernesto es el nombre fundamental de Iván. Iván Ernesto. Llamarse Ernesto es una cosa grande en la historia. Tengo aquí, que Iván me trajo, cuando trajo a Georgie y a mí, las super maravillas de la primada de América, número 3. Aquí está, míralo aquí. Míralo aquí. María Trinidad Sánchez, los padres de la patria y el centinela de la frontera, Antonio Duvergé. Y el pueblo saliendo desde las escarpadas montañas. La espada de la restauración. No, Duvergé fue la espada de la frontera en la independencia. Lo que pasa es que el inconsulto caudillo Pedro Santana lo fusiló. Como fusiló a María Trinidad Sánchez un año después de la proclamación de la independencia. Por cierto, ¿tú estarías de acuerdo en que sacaran a Pedro Santana a ver? Yo creo que la historia y sus contextos, sin la espada de Santana no hay independencia, pero sin la idea y los recursos de la familia Duarte y Díez, no hay tampoco Pedro Santana. Entonces yo soy más de ubicar cómo en la historia las pasiones humanas se mezclan, se entrecruzan y a veces se idealizan. Entonces yo soy como, mantengo mis distancias. Sé que se manejó de manera atroz en algunos aspectos, pero no debemos dejar de reconocer que aunque él no creyera en el proyecto como creyeron los filorios, como lo dice don José Gabriel García, la grandeza de esos muchachos de las Trinitarias fue creer que nosotros podíamos ser libres e independientes sin ayuda de nadie. Pero Santana nunca creyó en eso, porque José María Caminero, que es aquí en Bobadilla, que era el ministro de Justicia, pero al mismo tiempo ministro de Relaciones Exteriores, envía a Estados Unidos para que nos reconozca. Le dijo al embajador español que solo estaba esperando que España volviera de nuevo a acoger en su seno a la recién nacida república. Hermano mío, yo te escucho a ti hablar con esa pasión y yo me imagino lo que éramos. Había que tener una convicción y un amor por lo que éramos, porque ¿cuántos éramos entonces? Y concebir la patria en ese momento histórico del desarrollo nuestro como sociedad incipiente, digamos de algún modo, había que ser muy osado. Había que ser utópico.
¿Verdad? Se necesitaba pensar en una utopía, pero más aún, don José Gabriel García, que es el padre de la historiografía dominicana, expresa que la grandeza de Duarte, contrario a Dessalines, es que Dessalines, la bandera haitiana, fíjense, tiene el rojo y el azul de la bandera francesa, pero le quitó el blanco. Pero Duarte agrega el negro, pero el blanco, pero lo agrega como una cruz, simbolizando que también los blancos estaban incluidos en el proyecto. Sin embargo, en Haití no se acoge al blanco en el proyecto. Entonces Duarte dice, este será un país donde blancos, negros, mulatos irán juntos. Por eso es que nosotros podemos tener como primer estadista al hijo de un haitiano, el hijo de Dazairó, Ulises Heró, que siempre habló creol perfectamente, pero ¿quién fue el que entonces dijo, pero estos son los padres de la patria? Fue Lilis. ¿Y cómo puede hacerse eso si no es bajo la premisa de un pensamiento como el de Juan Pablo Duarte? Ahí está la grandeza. Bueno, las ideas que nos sirvieron de base a nosotros. Duarte se formó militarmente en el ejército de ocupación haitiana. Como una estrategia también. Como estrategia. Además, como estrategia, importante que los jóvenes nuestros lo sepan, Duarte creó la dramática, sí, la filantrópica, políglota. Además que, como dirían los muchachos de ahora, Duarte era el riquito, era el hombre que había viajado. Pero fíjense ustedes que no solamente aporta el Popi, Duarte era el buen mozo también, porque Duarte tocaba guitarra, un hombre políglota, actor, fundó aquí el club de esgrima, una escuela de esgrima, un hombre con un mundo amplio que en aquellos tiempos que nadie había viajado, viajó, y luego cuando ya los recursos son escasos, que lo van a buscar a Curazao, cuando ya la independencia es una realidad, ¿qué hizo? La casita que tenía la vendió, ¿para qué? Para comprar armas e invertirla en algo que mucha gente, como usted decía, don Juan, pero aquí el trabucazo fue el 27 de febrero de 1844, pero la última batalla de nuestra independencia fue contra el general Faustino Zuluc en Sabana Larga, Dajabón, 11 años y 10 meses después. Aquí la independencia no se consiguió de una vez. El primer bautizo de sangre nuestro fue en la batalla de Fuente del Rodeo, el 13 de marzo de 1844, ahí al lado de Galván, en Neiva. Y fíjense ustedes cómo en ese proyecto los dominicanos que eran menores en número se congregaron y permitieron algo que, como usted decía, no se veía como posible. Racionalmente, si lo veíamos, hubo un momento en el cual en Azua no habían balas y lo que empezaron fue a tirarle piedra a los haitianos. De ahí viene el dicho de azuano tira piedra. Pero otro elemento que demuestra algo que tampoco se ha resaltado en su justa dimensión, el rol que las mujeres juegan. La Trinitaria se funda en la casa de doña Josefa Pérez, mamá Chepita, pero no solamente eso, la madre de Duarte, que es una señora que no se le ha dado en nuestro país el sitial que merece, doña Manuela Díez Jiménez, que un hermano de ella fue presidente en Venezuela, que eso no se dice aquí también. Esa señora le dijo a los 8 hermanos de Duarte, incluyendo el mayor, que era Vicente Celestino, hay que poner los recursos de la familia a la disposición del proyecto de Juan Pablo. Pero luego, y sin Rosa Duarte, tenemos una relación de lo que sucedió en aquellos momentos, pero hay otra señora que no se menciona, y la esposa del centinela de la frontera, la san cristobalense doña Rosa Montaz de Duvergé. Esa señora estuvo acompañando a su esposo en cada una de las batallas. Las muchachas nuestras, nuestras hijas, nuestras nietas, necesitan ese referente de Baltasara de los Reyes, con un fusil en la Puerta de la Misericordia el 27 de febrero. Pero, y más solvencia ovarial que la de María Trinidad Sánchez. Que le dicen, delate, y no la fusilamos. Le dijo, no, pero no solamente eso. ¿Y dónde dejamos de lado a la coronela? Juana Saltitopa. Juana Saltitopa, oriunda del Jamo, en La Vega. Pero ¿y por qué nosotros no le presentamos
a nuestras muchachas que este es un país que también las mujeres, desde el inicio, Duarte las incluyó en el proyecto. Eso es lo que hemos intentado hacer con ese trabajo que les presenté, porque incluimos ahí, como diría su amigo Cristian Martínez Villanueva, nuestras eximias mujeres, porque este es un país donde hay mujeres ilustres que han aportado mucho, pero nuestras muchachas en este mundo convulso en el cual nos encontramos ahora y donde los referentes no son de virtudes, esos son los ejemplos que hay que enarbolar. De manera sencilla. Las mujeres también hicieron abril. También tomaron fusil durante la Revolución de Abril, de manera destacada. Ahí están las imágenes de las mujeres nuestras. Las mujeres nuestras han estado siempre. Siempre. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en breve en este programa de mucho interés. Manuela Díez Jiménez nació en Santa Cruz de El Seibo en 1786. Fue la madre de Juan Pablo Duarte, padre de la patria y fundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria. Era hija de un inmigrante español de Osorno Villa de la provincia de Palencia en España y de la criolla dominicana Rufina Jiménez Benítez. Casó con el comerciante español Juan José Duarte en 1808, con quien procreó 12 hijos, siendo el cuarto de ellos el padre de la patria dominicana. Su aporte económico también fue fundamental para que los dominicanos se libraran del yugo haitiano. Da gusto escuchar a Iván Ernesto hablar sobre todas estas particularidades de la historia dominicana, con la pasión donde lo hace, con el interés de que nuestras generaciones conozcan todo uno de ellos, conozcan a nuestros héroes. Conozcan su historia. ¿Verdad? Conozcan su historia. Aquí hay muchos historiadores, mucha gente que se ha dedicado al estudio de la historia, ha escrito obras fundamentales a lo largo de toda nuestra historia, para la redundancia. Sin embargo, tú tienes una peculiaridad, y es esa, es justamente decir cosas de la historia que nuestros historiadores no se detienen. Por ejemplo, Enriquillo, Atuey. Yo te digo hablar de Atuey, de la importancia que tuvo Atuey y del valor que tiene. Y la verdad es que uno se queda, wow, y fue tan grande, hizo tantas cosas. El primer guerrillero de América. Y cuando llega a Cuba, que le avisa que vienen los españoles, luego lo hacen preso, le dice el cura que quería confesarlo y él le dice, ¿para qué? Le dice, no, para que usted cuando muera vaya al cielo. Y dice, ¿y los españoles van a ir? No, yo ahí no quiero ir, yo no me voy a confesar. Pero la figura de Enriquillo, que es la primera persona, de libertad. No, pero es la primera persona en la historia de la modernidad con la cual se firma un tratado. Él obligó a Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico a firmar un tratado con él, con Francisco de Barrio Nuevo, que lo envió. Pero otro asunto que yo pienso es en los muchachos, porque como uno vive andando por los barrios y por zonas remotas, cómo uno conecta con ellos. Por ejemplo, el himno nacional, que es una pieza hermosa. ¿Por qué no se le dice al muchacho que cuando dice el himno y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león es España, ese es el símbolo de España, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón, que Gaspar Polanco mandó a incendiar Santiago como una estrategia para que los españoles salieran? Entonces, ¿por qué no se le dice que cuando el himno dice, y si pudo inconsulto caudillo, Pedro Santana, de esas glorias, el brillo empañar de la guerra se vio en Capotillo, la bandera de fuego ondear? Pero ¿por qué los muchachos, ahora que hay recursos, no conocen Capotillo, que es el lugar simbólico
más importante que tenemos nosotros, con el único monumento rodeado de naturaleza, un monumento diseñado por un gran arquitecto, Calventi. Está equivocado, Iván. Esa parte del himno ha sido olvidada, ha sido soslayada, y solamente conocemos una parte del himno. La otra no está. Para sorpresa mía, y lo digo a beneficio de los maestros de la alejada zona de la Rancha, en la provincia de San Juan, después que se sale de las matas de Farfán, todos los niños de la Rancha y del Cercado se saben las 2 estrofas. Sí. Sí, seguro. Todos, increíblemente. ¿Y aquí porque en la capital y en Santiago? No, aquí en la capital yo le di una conferencia a 250 muchachos en un barrio con la directora del colegio, y uno solo no sabía por qué se celebraba el 16 de agosto. Después en otro lugar, lamentablemente, solo 2 sabían por qué se celebraba el 27 de febrero, porque uno hace un poco de mayéutica socrática, pero para mi sorpresa, y puedo decirlo, y todos los indicadores así lo indican, valga la redundancia, yo he ido a una escuela que se llama Urania Montaz, en San Juan de la Maguana, y esos muchachos son estrellas, la mayoría. Son los que se preparan para ser profesores. La educación necesita de algo fundamental, y es la vocación. Sí, es un magisterio. La vocación necesita de gente comprometida, que le puedan decir al muchacho, libertad, que los ecos se agiten. Que el muchacho sienta que es verdad, que yo pertenezco a esa historia. Porque los que vienen de mi generación, el gran honor que tenían como estudiantes era que lo pusieran a izar la bandera. Eso era un honor. Eso era un honor. Y uno llegaba henchido, con el pecho henchido. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos, miren, la historia no es un cuento del pasado. La historia es lo que permite comprender por qué estamos hoy y lo que nosotros podemos hacer para cambiar el futuro del país. Porque la historia es un proyecto común. Está la carga viva, lo que nosotros vamos haciendo. Pero es enseñarles, por ejemplo, ese himno nacional. Yo estuve hace 2 semanas con figuras empresariales y políticas en Las Matas de Farfán, que es un lugar referencial. Hay una banda de música que no tiene apoyo estatal, porque aquí viene el otro elemento. No todo es el Estado, son las comunidades. Y cuando esos muchachos entonaron las notas del himno nacional, muchas de las personas que estaban ahí, que fueron de la capital, las lágrimas rodaron por sus mejillas, porque no se imaginaban que había un fervor patriótico. Porque ¿qué es lo que le permite a un ser humano ir más allá de su ego y de sus propias pasiones? El mito de dónde yo vengo, de lo que yo soy en esta sociedad. Y si a esos muchachos nosotros le enseñamos bien el himno nacional, son 2 estrofas. ¿Y cómo va a ser posible que yo no me aprenda las 2 estrofas del himno nacional? O que no se las enseña a los niños. O por ejemplo, el himno dice, las carreras Beler Campos fueron. Entonces yo le pregunto a muchos estudiantes ya de maestría, ¿dónde quedan las carreras? Hubo alguien que me dijo que quedaba en el Seibo. Y yo le dije, no, eso está en Baní, cuando esté en el cruce de Ocoa, por ahí en Baní. Pero yo, ¿dónde está la Beler? Señores, Beler queda en Dajabón. Pero no, siempre que uno ve algo, cuando yo llegué de Sabana Grande de Boyá aquí a la capital, había un articulista que su padre había sido superintendente en los bateyes de mi pueblo, llamado Diógenes Céspedes. Y yo, por esa relación, porque Diógenes Céspedes era corresponsal de Radio del Caribe y creo que de Radio 1000. Es una figura emblemática, Diógenes. Yo fui donde él y Diógenes me recibió, que trabajaba en la Asociación de Industrias de Herrera, y me dijo, mira, Gatoncito, porque soy yo de Gatón, me dijo, Gatoncito, mira, siempre que tú leas y encuentres algo, busca la etimología de esa palabra. ¿Y cómo va a ser que yo escuche el himno nacional y yo no sé dónde ocurrieron esos acontecimientos? Ahora que tenemos recursos, todos los muchachos que terminan nuestro bachillerato deberían ir a ese monumento que hizo Salvador Jorge Blanco, oportunamente,
Y es un monumento impresionante que es Capotillo. Pero al mismo tiempo, ahí en Dajabón, no solamente van a Capotillo, aquí hay una avenida que se llama Sabana Larga, pero la gente no sabe que es por la batalla de Sabana Larga. Hay un pequeño monumento que lo hizo Joaquín Antonio Balaguer Ricardo para recordar esa batalla que fue decisiva. Entonces aprovechemos y vamos a invertir en que esos muchachos tengan un sentido de arraigo. ¿Qué apoyo, qué respaldo tienes tú del Estado Dominicano para esa labor educativa que tú realizas en todo el país? Directamente así, no. Sí tuve la dicha que el Indotel nos permitiera preparar para el proyecto de la frontera. Sí, nosotros probamos. Sí, entonces ahí hemos hecho un trabajo que la gente lo desconocía. El mismo doctor Mazara, en un encuentro en Hondo Valle, me dice, hey, aquí la única emisora que se escucha es la de Las Matas, todas son haitianas. Entonces, trabajamos en unos proyectos históricos. Tenemos un problema junto con Poche Familia, tú, etcétera, un grupo de artistas y de figuras importantes del país. Hay que ir a la pausa. Y ese es un tema interesante. ¿Por qué te has dedicado principalmente a incursionar en la frontera? Regresamos. Rosa Duarte Díez nació el 28 de junio de 1820 en la ciudad de Santo Domingo. Colaboró con la sociedad secreta La Trinitaria, que fundara en el 1838 su hermano Juan Pablo Duarte, padre de la patria. Sus apuntes sobre los acontecimientos que permitieron llevar a cabo la idea de una república libre e independiente del yugo haitiano, sin lugar a dudas, tienen un valor invaluable. Rosa Duarte fue una colaboradora permanente del proceso que permitió nuestra independencia, donde también se destacó por fabricar balas que serían usadas por los soldados independentistas. Luego de proclamada la República, sufrió la persecución política de Pedro Santana. Murió exiliada en Venezuela el 16 de octubre de 1888. Iván, te dejé una pregunta sobre la mesa. ¿Por qué la frontera? El tema haitiano, sin lugar a dudas, es el que más usted va a encontrar, no solamente en los grandes medios de comunicación, sino también en las redes. Pero sucede que nosotros vivimos de espalda a la frontera. Entonces, un día con mi hijo, nos fuimos para Río Limpio, allá en la provincia de Elías Piña, pero hay que entrar por Carrizal, camino a Restauración. Y me di cuenta de que en esa zona nosotros ni siquiera le dejamos algo del presupuesto. Es decir, si el presupuesto fuese un pastel, a ellos no les toca ni el suspiro. Entonces dije, no, pero una forma de poder ya a mi edad compartir es lo que uno ha estudiado. Porque no es lo mismo una persona que sea egresada de un colegio bilingüe a alguien, como es mi caso, que viene de una escuela pública en Sabana Grande de Boyá. Es decir, hay una conexión, porque ellos no tienen la empatía con la gente y conoce. Y de ahí empezó. Por eso también este trabajo de los cómics, que este es el número 2, que fue traducido al árabe. Yo tuve que ir a Egipto porque el Instituto Cervantes se lo tradujo al árabe y la Embajada Dominicana nos coordinó al árabe y a un dialecto del árabe. También está en mandarín simplificado, también está en el mandarín clásico, también está en inglés, también está en francés, y ha sido el libro más vendido del año pasado. Entonces yo voy a la frontera donde no hay electricidad y yo le digo a los muchachos, tomen aquí, miren, ese señor que está ahí fue el que trajo el plátano aquí, se llama Fray Tomás Berlanga. Entonces no es lo mismo que un muchacho vea la cara del señor y entonces tiene una tortuga al lado, porque fue el que descubrió las Islas Galápagos, porque era un geógrafo. Entonces, al ir a la frontera, por ejemplo en Río Limpio, yo veo la loma Nalga de Maco, ahí nace el Artibonito. Y uno dice, pero aquí yo estoy aprendiendo geografía. Pero también aprecio algo en la frontera, la exuberancia del paisaje. Yo voy a la Sierra de Neiva, pero yo nunca me imaginé que en Jimaní, que hace un calor menopáusico, cuando uno llega a Bartolomé, que eso está a 15 minutos de Jimaní, sube a Pinos del Edén y es la temperatura de Jarabacoa. Pero si sigo a Ángel Félix
es la temperatura más que Constanza. Pero si estoy del otro lado de la Sierra de Neiva y subo a los Calimetes, la Sierra de Neiva es el bosque nublado más grande del Caribe. Pero es solo Sierra de Neiva. No, no, no. Y la Sierra de Bauruco, la cantidad de flora, de esas plantas endémicas y de aves. Y usted está en Pedernales y Bahía de las Águilas, 35 grados, y sube... ¿A dónde? Oh, Aguas Negras, donde hay una comunidad japonesa que fue de la primera que llegó al país con la de Dajabón en la vigía, que se cumple 70 años ahora. Digo, pero yo no conocía eso. A mí nadie me dijo que había apellidos Tabata y Sasaki viviendo en Pedernales, pero ahí hace más frío que en Jarabacoa. Pero sigo subiendo. Llego a Cielito de los Arroyos, 1.600 metros de altura. Sigo subiendo, Loma del Toro, 2.342 metros de altura, frontera de la provincia Independencia con Pedernales. Digo, pero con temperatura de 5 grados. Digo, pero esta gente aquí necesitan atención. Lo otro es que nosotros debemos reconocer, la democracia no ha podido pagar una deuda con la frontera. Son 391 kilómetros de frontera y nosotros deberíamos favorecer a la gente que vive ahí porque son los centinelas de la patria. Entonces, aquí uno puede tener sus críticas a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina, pero ese proceso de dominicanización de la frontera. Yo me encontré con familiares del presidente en una comunidad que se llamaba Letó, porque esto es un dato que pocos dominicanos conocen. Muchas comunidades de la zona fronteriza tenían nombre haitiano, hasta el 37. Enriquillo todavía la gente lo conoce como Pititru. Y Letó es Mencía. Y ahí hay gente. Apellido Espinal. El rector de la Universidad de Santiago, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Cecilio Espinal, es de Mencía. Y de Mencía también es la familia del presidente de la República, porque llevaron gente ¿de dónde? De Santiago Rodríguez, de Sabana Iglesias, y yo me encuentro, por ejemplo, en Mariano Sextero, gente que lo llevaron, eso es por restauración, lo llevaron de Nagua. Me encuentro en Fondo Grande, gente que lo llevaron de Puerto Plata. Entonces uno dice, pero hubo visión. Pero Iván, hay un problema ahora bastante serio. No solamente es que las emisoras que se escuchan a lo largo de la frontera son haitianas, y eso hay que hacer un trabajo, y en Dotel estamos en eso, sino que cada vez en esa zona hay menos dominicanos. Los jóvenes se van porque no hay futuro y los viejos se están muriendo. Entonces tenemos una población básicamente haitiana o descendiente de haitianos. Rayanos. ¿Verdad? Pero el gobierno, yo creo que ahí tiene que haber una política de Estado de incentivar la presencia de dominicanos en toda la zona. Un médico, ¿qué hace un médico en la frontera? Quiere estar aquí, quiere estar en Barahona, quiere estar en San Juan, pero no en la frontera, propiamente. No hay futuro. Pero que hay un problema un profesor, una universidad, la universidad, la que hizo Leonel para los haitianos. Sí, pero hay un problema también. Usted no puede amar lo que no conoce. Hay gente que ha ido conmigo a la frontera que dice, no, pero yo me atrevería a venir para acá. Sí. Por el clima, por las calles asfaltadas, porque eso es otra cosa. ¿O no cree que llegó a la frontera y que eso es monte y culebra? No, no, no. Usted tiene calles que ya están asfaltadas, que lo han venido haciendo todos los gobiernos, que eso hay que reconocerlo. Zonas que estaban deforestadas y que ya se ha replantado toda esa zona, que falta mucho por hacer, pero es también generar conciencia de la importancia de la frontera y crear condiciones económicas, porque una gente, yo conozco gente en Dajabón, yo me encontré con un comerciante de San Pedro de Macorís, que yo ando con don Tácito Perdomo Robles, y don Tácito le dice, ¿y qué usted hace aquí desde San Pedro de Macorís? No, es que yo tengo un negocio, yo vendo harina. ¿Y cuánto usted vende de harina aquí? Dice, bueno, yo anualmente vendo entre 6 a 8 millones de dólares. Wow. Anualmente. Entonces, si yo me gano de 6 a 8 millones, si yo vendo esa cantidad y me toca un 30% de esa cantidad, yo vengo a la capital de vacaciones, porque tengo en Dajabón una de las mejores escuelas del país, que es
es Loyola. Pero también, si el hijo mío quiere estudiar música, el padre de la actual directora de la orquesta de Juan Luis Guerra es de Santiago Rodríguez, de Sabaneta, y Sabaneta queda a un paso. ¿Y qué hace la gente de Dajabón con recursos? Manda a su muchacho a estudiar música a Sabaneta. Entonces, si el hijo mío aprende música, si el hijo mío tiene buena educación, ¿qué yo hago en la capital? ¿Cogiendo tapones? Bueno, entonces vámonos para la frontera. No, pero eso es. Bueno, pero la política... Polo, la gente de Barahona, cuando hace mucho calor se va a Polo. No, el polo hay una temperatura. No, y hay una política del actual gobierno de desarrollar la parte sur de la frontera dominicana, Pedernales, toda esa zona. Eso en los próximos años se convertirá en lo que hoy es Punta Cana, Bávaro, porque la riqueza natural que hay en esa zona va a ser explotada, se están construyendo hoteles y la demanda de mano de obra que se va a producir ahí va a atraer a mucha gente. Lo que esperemos es que los jóvenes de allí, nosotros lo involucremos, porque hay un tema con la juventud, nosotros la criticamos mucho, pero le estamos poniendo los oídos en su corazón, estamos trabajando con ellos, porque eso es otro tema. Esos muchachos, nosotros estamos prestando la debida atención, porque yo conozco gente de Pedernales que estudiaron en España y se quedaron en Pedernales haciendo su trabajo en el área medioambiental, porque las sociedades necesitan que nosotros le demos oportunidades. Por eso en una ocasión le decía a un ministro de Educación Superior, ustedes deben priorizar con los muchachos de la frontera que tienen buenas calificaciones para que lo manden a estudiar fuera. Va a pasar como el amigo de don Juan, Deng Xiaoping, que cuando dijo hay que mandar a los chinos a estudiar a Estados Unidos, le dijeron no los mande, que se quedan. Dijo, algunos volverán. Y ahí está la diferencia. Vamos a invertir en la frontera, pero en el recurso humano. Que lo de 18, 20 no se puede hacer mucho, pero empecemos con lo de 9 y 10 años. Algo que a mí me sorprende, casi todos esos poblados de la frontera tienen una tradición, y es que los domingos en el parque hay una retreta, los muchachos del pueblo, ¿tocando qué? Merengue, que es parte de nuestra identidad. ¿Tocando qué? Bachata, que es parte de nuestra identidad. Entonces, en la frontera lo que se necesita es tener esa visión de invertir con esa juventud y ponerle a la disposición recursos, porque alguien que vive en Pedernales, que eso es un viaje larguísimo, y que no tenga oportunidad de que su hijo mañana pueda descollar o tener espacios para desarrollarse, ¿qué va a hacer? Va a mandar su muchacho para acá, para la capital. Tenemos que hacer otra pausa. Regresamos. Baltasara de los Reyes nació el 16 de enero de 1798. Es considerada como la primera marino y soldado de la República Dominicana. Se entregó a la causa independentista del pueblo dominicano con un fusil en sus manos la noche del 27 de febrero de 1844, y en la madrugada del 28 allí estuvo haciendo guardia en la Puerta de la Misericordia. Fue miembro de la sociedad secreta La Trinitaria y llegó a esconder a Juan Pablo Duarte en su casa cuando era perseguido por las tropas haitianas. Esta mujer pasó a la gloria de la historia por su gran valor. Baltasara se retiró al puerto fluvial de Santa Cruz de Gato, en Higüey. Falleció el 6 de enero de 1867. María Baltasara no solo fue la primera soldado de la República Dominicana, también fue madre del prócer de nuestra independencia, Juan Alejandro Acosta, y puede ser considerada como la primera mujer que llevó a cabo acciones que podrían considerarse guerrilleras. ¿Qué hacer para que los muchachos y las muchachas se queden en la frontera? ¿Qué debemos hacer para eso? ¿Qué debe hacer el Estado Dominicano para incentivar a esos muchachos a que no quieran irse a Santiago, a Barahona, a la capital? Crear las condiciones, porque mi experiencia. Pues yo creo que debe haber un plan macro de parte del Estado Dominicano, que no sea
Y no sea nada más que el ITLA, o que sea nada más que Indotel o Infotel, sino un plan, todo un plan, que calles, escuelas, universidades, centros laborales, zona franca, etcétera, etcétera, para que tú tengas un incentivo para quedarte en la frontera. Oye, eso está lejos y hace calor. No, pero es que hay zonas que no hace calor, hay zonas que hace frío. Zona. Yo llevé a un amigo suyo, al doctor Carlos García Ligou, a restauración junto a su hermano. Sí, y eran pero las 9 de la mañana y la temperatura estaba en 14 grados. Sí, pero hay zonas. Pero hay zonas. Pero hay pobreza y miseria y abandono Sí, pero se puede... y despoblación. Sí, pero la infraestructura, cuando se invierte en infraestructura, cuando se invierte en educación, cuando la gente tiene recursos... Exactamente, Inversión. Ejemplo, que el ministro Paliza, en un momento dado, estábamos hablando por los recorridos que él hace en la frontera, y yo le decía, ministro, ¿usted conoce Fondo Grande? Me dice, no. Y yo le digo, mire, Fondo Grande es una comunidad que hicieron su propio camino vecinal, hicieron su hidroeléctrica, hicieron su acueducto, hicieron su iglesia, hicieron un centro comunal. Nadie coge prestado en ese lugar, pero otro asunto, no hay banca de apuestas, no se aceptan banca de apuestas. En ese lugar hay un muchacho que es poeta, que publica libros, la gente se aprende la poesía y declaman la poesía cuando la gente va de visita. Hay otro joven que tiene un doctorado, que habla mandarín, que habla inglés, egresado de Taiwán. ¿Cómo esos muchachos estudiaron en el extranjero? Con el apoyo de la comunidad. ¿Vive dónde? Eso es Fondo Grande. ¿Fondo Grande qué era? Yo he ido a Fondo Grande. Después de Hipólito Villini. Entonces, es darle la opción. Uno de esos muchachos que estudió en el extranjero, que me permito decir su nombre, Cristino vive ahí con su comunidad. Y su hermano Luis, que está haciendo labores en Santiago, pues tiene un PhD en biología molecular, pero es agrónomo egresado de aquí de Loyola, pero es con el apoyo de la comunidad. Entonces, esas son comunidades emblemáticas. Otro lugar que no se menciona es Partido de Jabón. En Partido de Jabón no hay basura en la calle, que es un ejemplo para cualquier para Santo Domingo y el resto del país. Tienen una iglesia de lujo, católica, hecha por la comunidad. El hospital público, la comunidad lo atiende, parece una clínica privada. Tienen un club, como si fuese un club de los mejores clubes de la capital, con piscina, con restaurantes, con hotel. Tienen también... Pues tú deberías vivir por allá. No, pero es que yo estoy metido más allá que aquí. ¿Por qué? Porque la dominicanidad no es estar en las redes hablando, ni en los medios, no. Lo que hace en este país son la gente que viven ahí sin que nadie le dé nada. El ejemplo de que en Partido de Jabón no haya basuras en las calles, a mí me impactó. Yo dije, pero yo no he visto esto en ningún lugar del país. Lo que hay que sembrar futuro en toda esa zona. Y esa zona, nosotros tenemos una deuda. La sociedad dominicana debe saber que si bien es cierto que el muro es necesario, el primer muro es el muro humano. Y esa gente son el muro humano. Sin duda. Bueno, la frontera, hay que conocer la frontera. Conocer la frontera es amar el país. Usted no puede hablar de un país que usted no conoce, porque eso es muy bueno, estar teorizando y hablando, pero usted ha hecho empatía y ha salido a conocer su país. Entonces, conozcamos la frontera, ustedes van a quedar encantados. Es una maravilla. Yo sé. Además, que la gente en estos días me invitaron a un café en un colador, doña Dionisia Guzmán, con 93 años, que ella pila, no se estufa, ella usa su fogón de leña, que yo no había probado un café así, sobre todo por la carga de eso que ha caracterizado al dominicano, el don de gentes y la atención al que viene de fuera. Y eso se descubre allá en la frontera. ¿Hay más haitianos que dominicanos en la frontera? Y algo que me sucedió con gente que han ido a visitar conmigo la frontera es que me dicen, pero aquí hay menos haitianos que en Punta Cana. Bueno, sí. Bueno, eso es comprensible. Claro. Hay menos posibilidades de ingresos que en Punta Cana. No, pero hay zonas que ustedes se van a sorprender.
vayan y ustedes se van a sorprender. Sí hay zonas que están en alturas, que hace mucho frío, que los haitianos, porque la relación dominico-haitiana en la frontera es fraternal y siempre lo ha sido. E incluso los haitianos que cometen cualquier delito, que se roban una vaca o algo, prefieren que sean los dominicanos que lo juzguen y no del lado de ellos. Entonces cruzan en esa zona montañosa, que lo que pasa es que, como decía don Manolo Tavares Justo, es que son escarpadas las montañas de Quisqueya. Por ahí hay una zona El sincretismo entre dominicanos y haitianos es innegable. Por ahí hay una zona que es difícil. Entonces esa gente cruzan, trabajan, regresan, y la armonía siempre ha sido porque comparten las mismas miserias. Claro. Además, otro asunto que me preocupa, usted no encuentra jóvenes dominicanos que estén trabajando en agricultura. Usted lo encuentra haciendo otra cosa. Entonces, ¿a quién van a tener que buscar para poder producir? Yo estuve en Macasías, que es un lugar que debería ser más protegido, porque Macasías tiene un cementerio de 200 años con edículos. Y ese Macasías, yo me quedé así, atónito. Una carretera nueva que inauguraron recientemente de 24 kilómetros de la antigua San Rafael, porque así fue que se le puso a Comendador cuando se inauguró, y después a la provincia se le llamó La Estrelleta. Y yo dije, pero qué hermosura de lugar. Ahí hay una confluencia del río Macasías con el río Artibonito, y me encontré con producción de tabaco. Y ese tabaco se lo llevan a Santiago. Entonces, si los jóvenes nuestros, nosotros promovemos más ISA, Instituto Superior de Agricultura, como hay uno en Boichío ahora, yo creo que podemos hacer algo, pero hay que atacar, hay que comprometer a la juventud y decirles, miren, el país es de ustedes. Iván Gatón, magnífico. Vámonos para la frontera. Vámonos a la frontera. Muchas gracias por esta cátedra de nacionalismo, de patriotismo, de dominicanidad. Gracias de verdad. Amigos, hasta una próxima entrega de Nosotros a las 8. Josefa Pérez de la Paz, nacida el 2 de marzo de 1788, fue una patriota clave en la independencia de la República Dominicana con Haití, siendo la madre de Juan Isidro Pérez, cofundador de la Sociedad Secreta La Trinitaria, la que hizo el espacio para que su hogar fuese el lugar determinante donde los conspiradores dominicanos pudieran reunirse. Fue Josefa Pérez. Es allí, en su hogar, donde se hizo la juramentación de la Trinitaria. Fue madre de 12 hijos y es reconocida como una mujer valiente, discreta, que vigilaba y protegía los encuentros de los trinitarios. Falleció en la ciudad de Santo Domingo el 30 de julio de 1855.